Hola, buenas, mi nombre es Juan Belda y os voy a explicar hoy la realización de mi proyecto de la comunicación entre un PLC Sysmac, la cámara FQ Series y el robot Fanuc. Primero de todo, para entender el funcionamiento del proyecto y la finalidad, aquí tenemos un eje de coordenadas X, Y. Aquí arriba encontramos la cámara, como podemos ver, y aquí tenemos la zona de paletización. La cámara en el proyecto, la cámara lo que hará será una fotografía, reconocerá el tipo de objeto, que es un círculo, un rectángulo un, o un cuadrado, ¿vale? El robot se encargará de ir a por la figura. En cuanto al rectángulo y al cuadrado, podrá venir rotado, por lo tanto la herramienta del robot tendrá que rotar acorde para poder eh, coger la pieza y posteriormente hacer un paletizado dependiendo de qué figura es, de 1 por 2, ¿vale? Primero de todo voy a empezar con la explicación del programa de Sysmac. Para ello tendremos que hacer unas variables, unas estructuras en las que tenemos aquí la estructura del control de la cámara, que es el SI output y el SI input, en el que nosotros mediante el SI input, el control flag, haremos el disparo de la cámara y recibiremos los datos mediante el output data de 0 a 15, ¿vale? Esto es para el control de la cámara. Vale. Por otra parte, también tenemos para el control con el FANUC, donde tenemos dos tipos de estructuras. Una que es del PLC al FANUC y otra que es del FANUC al PLC, donde recibiremos nosotros eh, variables del propio FANUC. ¿Vale? Aquí a destacar, utilizamos, por ejemplo, el ISMP, el hold, todas estas variables que son booleanas para poder hacer el arranque en frío del robot, ¿vale? Y por ejemplo aquí gastamos 6 variables diferentes para poder enviar datos, tan así también como entradas digitales del robot, así como sus variables de salida, de control o variables booleanas y todo, ¿vale? Eso por una parte los tipos de datos. Luego aquí tenemos las variables globales que utilizamos, donde utilizamos el PLC to FANUC, el FANUC to PLC, así como las variables del control de la cámara. Luego gastamos la posición X e Y del objeto para enviarlo al HMI, el tipo de objeto también para enviarlo al HMI y diferentes bits de control y de establecer y para poder hacer también el arranque en frío del robot, ¿vale? Luego, después de las variables globales y de los tipos de datos, tenemos que hacer las comunicaciones con el PLC, ¿vale? Para ello, aquí en herramientas, sacamos la configuración de conexión de Ethernet IP, del cual nos viene aquí, y cuando entramos, tenemos que, eh, primero de todo, tendremos que aquí añadir las conexiones del robot, como podemos ver. Está la conexión del robot Fanuc con la conexión también de la cámara FQ Series, ¿vale? Esto lo tendremos que arrastrar a esta zona de aquí, ¿vale? Para poder hacer las conexiones, ¿vale? Aquí, como podemos ver, tenemos las conexiones con el FANUC, el cual tiene un tamaño de 16 bytes de entrada al PLC y así a su vez como de la cámara. Y aquí tenemos la salida que básicamente nos comunicamos con el FANUC con 16 bytes y con la cámara con 20 bytes, ¿vale? Y aquí tenemos las conexiones, ¿vale? Donde tenemos el FANUC y la cámara con todos los parámetros que deben de ir, ¿vale?
Vale. Por otra parte, aquí en el programa encontramos eh, todas estas variables desde el segmento 0 hasta el 5 que son para poder hacer el arranque en frío del robot y no tener que estar operando con la consola, ¿vale? Aquí son variables que nosotros tenemos que ir activando, que los activamos por el HMI y se las enviamos a su correspondiente eh, a su correspondiente variable en el fan. ¿Vale? Aquí tenemos luego después el bit de mover, el cual hace un set en marcha y también inicia el proceso en el fan. El propio marcha lo que hace es hacer una foto y después de 10 segundos hace un reset del propio marcha y del mover también. Y luego aquí, una vez se ha hecho la foto, 500 milisegundos después, eh, activamos la entrada 4 del FANUC, ¿vale? Y aquí también en el segmento 9 y 10 lo que tenemos es las variables de control, tanto de Nable como del sistema está preparado para, para tener un control del robot desde el propio HMI y desde el PLC, ¿vale? Y luego aquí en la programación lo que tenemos es la propia programación que hemos utilizado para hacer el sistema, donde tenemos aquí la recepción de los datos de la posición X y Y del círculo y la correlación del círculo, que significa que es cuánto de cierto es que es un círculo. Luego también lo mismo con el cuadrado, la posición X y la Y, y con el rectángulo lo mismo. Todo esto lo tenemos, como lo estamos recibiendo en un valor doble int, como fijo, para saber exactamente cuál es. Luego lo tenemos que dividir por 1000 y tenemos con los decimales el, el dato que queremos, ¿vale? Luego también, por otra parte, recibimos el ángulo del rectángulo, el ángulo del cuadrado. También recibimos la referencia del ángulo del cuadrado y la referencia del ángulo del rectángulo, el cual la referencia es en la imagen principal que nosotros hemos hecho en la cámara, en el teach, coge un ángulo de referencia, que es esa primera imagen, y luego nosotros sacamos la diferencia, que es cuánto ha girado, básicamente, ¿vale? Ahora, en el programa tenemos primero esta parte, que es donde tenemos la recepción de todos los datos, y por otra parte tenemos aquí el programa en sí, ¿vale? En esta primera parte averiguamos qué figura tenemos, ya que si la correlación del círculo es mayor a la del cuadrado y la correlación del círculo es mayor a la del rectángulo, quiere decir que tenemos un, un círculo. Por lo tanto, eh, aquí en estas salidas activamos la salida 1, que para el FANUC querrá decir que tenemos un círculo, ¿vale? Posteriormente, aquí lo que hacemos es enviar al registro entero 1 y al registro entero 2 del robot la posición X y la posición Y del círculo, más una pequeña compensación porque a la cámara al estar en ángulo eh, no coge exactamente la posición la cual debería de estar. En cambio, si estuviera exactamente encima de la pieza, lo podría encontrar mejor y no haría falta tanta compensación. Aquí hacemos lo mismo con el cuadrado, averiguamos si es un cuadrado, el objeto lo ponemos a 1, que es para el HMI, para averiguar qué objeto es en el HMI, y luego posteriormente le decimos al robot que es un círculo. Y aquí lo mismo, tenemos una compensación, le enviamos la posición X y la posición Y del cuadrado, más su compensación, ¿vale? Luego, si el ángulo del cuadrado es inferior a 0, por tanto negativo, avisamos al robot de la rotación negativa, ya que al ser formato Word, lo que debemos enviar al robot no admite caracteres negativos. Entonces tenemos que hacer una pequeña
programación diferente en el robot si el ángulo es negativo. Eso posteriormente lo veremos, ¿vale? Y luego aquí, por último, tenemos lo mismo con el rectángulo. Averiguamos si es un rectángulo el objeto lo ponemos a 2 para el HMI y al robot se lo indicamos poniendo la entrada 3 a 1, ¿vale? Y eh, averiguamos también, o sea, miramos también el ángulo. Si el ángulo del rectángulo es inferior a 0, decir que es negativo y se lo hacemos así saber al robot, ¿vale? Luego aquí tenemos una compensación bilineal del eje X en el rectángulo, ya que eh, no era, el error que teníamos en el rectángulo no era lineal. Entonces, hemos hecho aquí un pequeño cálculo creando unas variables donde dependiendo de la X y de la Y hace una compensación u otra compensación. Y por último, aquí en el programa, abajo del todo, tenemos el envío de las variables al HMI para saber la posición X y la posición, básicamente. Visto ya todo esto, toda esta programación, podemos irnos a ver la programación del FANUC, ¿vale? La programación del FANUC la vamos a ver en, en bloc de notas, ya que así es como lo tengo guardado. Y como podemos ver, esta es la programación del propio FANUC, donde aquí tenemos diferentes datos de la tenemos diferentes datos de la cámara, o sea, de la cámara, perdón, de la programación de la consola. Y aquí ya pasamos directamente, perdón, pasamos directamente a ver la programación del robot. Donde aquí tenemos, ahora lo centro y lo podemos ver. Donde lo primero de todo declaramos a ver qué user frame y qué, o sea, porque ya que tenemos que crear un, un user frame para averiguar en qué posición está todo. Nosotros hemos hecho el user frame 4, ya que además lo hemos hecho coincidir con el user frame del robot, con el user frame de la cámara, para así poder tener una mayor correlación y que sea menos complicado a la hora de la programación. ¿Vale? Primero de todo nos vamos al JP2, el cual es la posición home, y si la entrada 4 se enciende, que es una entrada que nosotros activábamos de sistema, se espera 50 milisegundos, o sea, 500 milisegundos, medio segundo, y llama al programa JJ Post. Que el programa JJ Post, ahora lo abro y lo podemos ver, el cual es un cálculo de todas las posiciones que tenemos, ¿vale? Aquí lo podemos ver, el programa JJ Post, ¿vale? El cual básicamente tiene esto de programación, el cual es recibir el PR91, que es una posición eh, de referencia que nosotros hemos grabado sobre el plano. Se la ponemos, o sea, le ponemos la PR90 al PR91, que es esa posición. Y luego a la posición X del PR91 le sumamos el GI1, el cual era una variable que nosotros, la variable X que nosotros enviábamos. Y el PR91 2, que es el Y, se le asignamos a la posición que nosotros enviamos por el programa, la 2, ¿vale? Luego, si el, el DI6 está activado, eso quería decir que el ángulo es negativo, nosotros debíamos restar lo guardábamos en el registro 65 y le restábamos el ángulo que nosotros enviábamos, le restábamos 65.535, ¿vale? Si no es, o sea, si no está activado el DI6, lo único que hacemos es asignar el valor del ángulo al registro 65, ¿vale? Y nosotros al registro 66 lo que hacemos es a 88,05 le restamos el registro 65, básicamente, ¿vale? Ahora nos volvemos
aquí a la cámara, ¿vale? Y nos esperamos 500 milisegundos otra vez, que es básicamente para, para nosotros poder que se graben todos los datos y darle un poco de tiempo al robot, ¿vale? Luego, al PR91, a la altura del PR91, del 91, le sumamos 50 milímetros, o sea, 5 centímetros, para ir al prepic. Nos esperamos 500 milisegundos y vamos a esa posición. Luego, posteriormente, hacemos la rotación con el registro 66 que anteriormente habíamos calculado, ¿vale? Y nos dirigimos a esa posición, hacemos la rotación y luego al PR91 le restamos los 5 milímetros y vamos a la posición, ¿vale? Luego, a posteriori, después de llegar a la posición que es donde está la pieza, cerramos la herramienta, entonces coge la pieza, esperamos medio segundo para que actúe el circuito neumático. Lo que hacemos es al PR91 el ángulo lo volvemos a dejar, le volvemos a sumar el registro 66 para dejarlo recto y le sumamos otra vez la altura. Y luego vamos a la posición que habíamos modificado. Por tanto, subirá con la pieza ya cogida y al PR91 le restamos los 50 milímetros que habíamos sumado antes para que no se nos descompense. ¿Vale? Y ahora, si el DI1 está encendido, quiere decir que el objeto es un círculo. Entonces llamamos al programa de círculo. Si el DI2 está encendido, quiere decir que es un cuadrado. Y si el DI3 está encendido, quiere decir que es un rectángulo. Y llamamos a su correspondiente su correspondiente programa, ¿vale? Y cuando acabe el programa, para finalizar, volvemos a la posición de seguridad, ¿vale? Ahora vamos a ver el programa primero, que es el del círculo, ¿vale? Aquí tenemos el programa del círculo, como podemos estar viendo, ¿vale? Eh, y el programa del círculo lo que hacemos es poner otra vez el user frame y la herramienta que toca. Y si el registro 62 está a 1, quiere decir que ya hay una pieza en el almacén, ¿vale? Entonces lo que hacemos es sumarle 80 milímetros que son 8 centímetros, a la posición para que vaya a la siguiente posición, ¿vale? Si no está activo el registro 62 en uno no hace nada y va a la posición que toca, ¿vale? Va a la posición que toca, a la 87, que es un pre-pick, o sea, un pre-place, perdón. Luego va a la posición 86, que es la posición que tiene que dejar, y abre la herramienta. Se espera medio segundo para que el circuito neumático actúe y luego se vuelve a subir y lo que hacemos es sumarle al registro 62 una pieza, ¿vale? Por tanto, la primera vez será 0, la segunda vez será 1, entonces ya sumará los 80 milímetros y la tercera vez que lo haga, cuando haya sumado los 80 milímetros, sumará 1, entonces el registro valdrá 2 y cuando valga 2 el registro, le restamos 80 milímetros para volver a la posición de origen y dejamos el registro 62 a 0, ¿vale? Ahora, vamos a ver el programa del cuadrado, que es básicamente lo mismo, lo único que, que cambian las posiciones de referencia donde dejamos la figura en cuestión. ¿Vale? Como podemos ver es igual, lo único que cambia es el registro y la posición a la que vamos a dejar el objeto. Pero la programación es lo mismo, porque sumamos los 80 milímetros, en el registro 63 sumamos la posición y cuando es igual a 2 quitamos los 80 milímetros y lo volvemos a dejar a 0. Y por último, en cuanto a la programación
Del Fanuc tenemos aquí la programación perdón, la programación para el rectángulo, que es también exactamente igual. Tenemos aquí que poner el user frame y la herramienta. La variable de registro de las piezas es la 64. Nosotros le volvemos a sumar 80 milímetros, es básicamente lo mismo. Vamos aquí al preplace, luego vamos al place, dejamos la pieza, le sumamos 1 al registro 64 y si el registro 64 es igual a 2, le restamos los 80 milímetros y lo dejamos. Básicamente esta es la programación que he hecho tanto del FANUC como del PLC. Ahora también vamos a ver la programación de la cámara, que ahora os lo mostraré en el vídeo. Y luego haremos una pequeña demostración de cómo funciona todo en general, tanto del programa junto con el HMI, con el robot y todo, ¿vale? O sea que ahora vamos a ver la programación de la cámara. Vale, para ver los ajustes de la cámara, primero de todo, lo que hacemos son los ajustes del sensor, bajamos y vemos la red, el cual estamos en la Ethernet y tenemos aquí la dirección de Ethernet de la cámara, ¿vale? Visto esto, nos volvemos hacia atrás y vamos a ver bueno, se guardan los datos del Touch Finder y una vez se guarden, vemos que tenemos varios tipos de inspecciones. Tenemos la inspección del círculo, del rectángulo y del cuadrado y en la dirección de la inspección del círculo, como podemos ver ahí está el círculo, sería donde lo estaría buscando y así también tanto del cuadrado y el rectángulo, ¿vale? Aquí en los datos a enviar, en la salida de datos por Fieldbus, enviamos los datos de la posición X e Y del círculo, del cuadrado, eh, también del rectángulo, la correlación de los tres también. El TH son los ángulos que nosotros enviamos y el ST es el ángulo de referencia que anteriormente hemos visto. El formato de salida lo tenemos como fijo, ¿vale? Y ahora podemos ver para saber la posición X e Y. Hemos hecho una calibración, está en los datos de calibración 0, ¿vale? El cual es todo el plano que tenemos detrás, ¿vale? Y como vamos a ver ahora, vamos a ver la posición X, la posición 00 y la posición Y. Y una vez lo pasamos a modo run, vamos a hacer diferentes inspecciones para así también podemos ver cómo funciona la cámara, ¿vale? Y veremos las diferentes cosas. Por ejemplo, ahora hemos hecho la foto del cuadrado. Como podemos ver, nos saca la posición X, la posición Y y el ángulo de rotación que tiene el cuadrado y su correlación, ¿vale? La posición X y la Y lo que hemos hecho es mediante la calibración antes, ¿vale? Eh, la posición 00 se encuentra a la parte superior izquierda. Vale, primero de todo vamos a empezar a quitar errores. Como vemos se van quitando errores y hacemos un reseteo para hacer el arranque en frío y que se nos active el botón Start. Como vemos se nos activa todo el botón Start, el enable y podemos encender. Vemos cómo hacemos la foto. Arriba a la izquierda se ha hecho la foto y luego vemos cómo hemos recibido los datos, los valores de la cámara y se los hemos enviado al robot, ¿vale? Ahora, como podemos ver, está llevando el círculo a su zona del palet y vuelve a casa. Como podemos ver ahora, vamos a poder hacer otra foto. Reconoce que es un cuadrado, lo pone en el eje, en el HMI donde toca y va por él. Eh, Como podemos ver, estamos recibiendo los datos del HMI, o sea, de la cámara. Ahora, como podemos ver abajo a la izquierda, es
para a ver que, para enviar los datos al robot. Ahora vemos que es un rectángulo y va a cogerlo. Hay veces que falla porque recibe los datos anteriores, pero bueno, son cosas que habría que pulir. Y deja el rectángulo en su posición del palet, ¿vale? Ahora, para poder ver qué bit activa la marcha, ahora os lo rodearé aquí arriba a la izquierda, como podemos ver, se ha iluminado y va a por el círculo. La ubicación del eje X ahora mismo os la muestro aquí abajo a la izquierda, os la redondearé y lo deja en su pared. Y por último vamos a poner la última pieza, la cual es el cuadrado. Hacemos la foto, ve qué pieza es, va a recogerla y, y nada. Este ha sido el proyecto, espero que os haya gustado, que os haya quedado claro y que hayáis disfrutado viéndolo igual que yo haciéndolo. Muchas gracias por todo.